Señor, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Te pedimos que nos hables así como siempre que la abrimos, hablas a nuestro corazón. Que el día de hoy no sea la excepción. Que tu verdad hable en nuestras vidas y que podamos ver las historias en tu palabra como esos preciosos ejemplos a seguir, pero como una instrucción directa para nuestras vidas también. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es muy grato poder estar acá, sabiendo de que hay personas de aquel lado que nos están escuchando y creciendo juntamente con nosotros a través del conocimiento de la palabra. El día de hoy continuamos con Lucas capítulo 8 y estaremos viendo a un personaje muy especial. Se llama Jairo. Y vamos a ver su fe, a ver qué es lo que aprendemos nosotros de la fe de este hombre. Y sé que vamos a aprender bastante. La fe es esencial en la vida del creyente. El creyente y la fe son un tema igual. Por fe es de que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe para poder agradar a Dios. Tanto así que la Escritura también afirma de que hemos recibido una medida de fe. Nosotros debemos cultivar esa fe. Nosotros debemos hacer que esa fe se fortalezca, crezca, se afirme y también que contagie a los demás. Tiene que ser como esa semilla de mostaza que se siembra y crece y sirve para la comunidad. Así debe ser nuestra fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O ve la importancia de la fe. Mateo 17:20 dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. El cristiano necesita la fe, y la fe es ese acompañante del cristiano. El cristiano sin fe no es cristiano. La fe es necesaria y la fe se muestra a través de las obras. Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. El cristiano debe tener fe y debe tener una fe que tenga obras, que se manifieste a través de las obras, ¿no? Así que estaremos hoy siguiendo el camino de Jairo, que va por este camino que todo cristiano pasa, porque su fe siempre está puesta a prueba, y en este caso veremos a Jairo. Lucas 8, verso 40 en adelante. Recordarás que Jesucristo pasó por el lago de Galilea. Había una tormenta, Jesucristo la calma y le dice a los discípulos que van ahí, les dice, hombre, ¿qué ha pasado con vuestra fe? Había necesidad de fe para poder enfrentar la tormenta, ¿no? Bueno, Jesucristo pasa a la siguiente orilla, llega a la tierra de los Gadarenos y encuentra ahí a un endemoniado. Bueno, el endemoniado es el que llega al encuentro de Jesucristo. Jesucristo le libera y el pueblo, la comunidad le dice que mejor se vaya, que no quieren que esté allá con ellos. Después de las maravillas, después del milagro, pero el Gadareno que estaba endemoniado ahora se queda como testimonio en ese pueblo para dar fe de Jesucristo, ¿no? Jesucristo ahora viene de regreso. La historia que dejamos la semana pasada, Jesucristo subiéndose a la barca y yendo de regreso, y allá había una multitud que le esperaba. Bueno, esa es la historia que el día de hoy estaremos viendo, lo que sucede en esa multitud. Pero nuestro enfoque será la fe de Jairo, ¿no? Entonces dice que cuando Jesús volvió, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Esta multitud esperando a Jesucristo, llega a Jesucristo, la multitud es tan grande, pero entre toda esa multitud hay un hombre que se llama Jairo. Jairo está entre la multitud. Jairo es el principal de la sinagoga. Quiere decir que él tenía esa autoridad religiosa delante del pueblo, delante de los ojos del pueblo. A la misma vez él tiene cierta posición social, cierta fuerza política, pudiéramos decir.
en el lugar donde vive. Sin embargo, llega a donde está la multitud que está esperando a Jesucristo, ¿no? Y algo que podemos ver en cuanto a la fe que tiene este Jairo, es que, y algo que debe aplicar a nuestras vidas también, es de que la fe, mis hermanos, mis hermanas, la fe debe tener dirección, la fe debe tener un propósito. Hay mucha gente en la multitud, pero no todos están con el mismo propósito. Jairo llega a la multitud, va empujándose en medio de toda la multitud, pero él tiene un propósito, él tiene una dirección, él tiene un punto a donde quiere llegar. Y nuestra fe, mi hermano, mi hermana, debe ser así de clara, debe tener un punto a donde debe llegar. No andemos en la vida sin dirección. Nuestra fe nos tiene que dar dirección. Hay mucha gente en la multitud que está viendo a ver qué maravillas va a hacer Jesucristo. Hay gente en la multitud que está esperando, qué sé yo, que haga un milagro, una maravilla, poder experimentar a través de sus ojos lo que Dios puede hacer con alguien más. Sin embargo, Jairo va con una misión especial. La misión de Jairo es que Cristo haga algo con él y para él. La diferencia entre la multitud y entre Jairo es de que Jairo está entre la multitud, pero va con un propósito claro y específico. Está para experimentar a Cristo. Los demás quizás solamente para ver algo sobrenatural. Él está para experimentar el poder de Jesucristo. Algo que este pasaje nos muestra también acerca de la fe de Jairo es de que la fe tiene un ingrediente que se llama humildad. La fe tiene humildad. Mira lo que hace este hombre. Él es uno de los principales, dice, de la sinagoga, pero postrándose a los pies de Jesús. Hay un acto de humillación de parte de este hombre. A pesar de su posición, a pesar de qué sé yo, cómo la gente lo pudiera percibir a él llega en humildad delante del Señor y se postra a sus pies. Él no llega con una lista de las peticiones, como muchas veces tú y yo llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, con una lista de las cosas que queremos que Él haga, de las necesidades, de los dolores, de las penas, de las quejas. No, este hombre lo primero que hace cuando llega a la presencia de nuestro Señor Jesucristo es de que se tira a los pies y le adora. Es un acto de humillación, es un acto de humildad, porque la fe va acompañada de humildad. La humildad es un ingrediente de la fe. Así que, mi hermano, mi hermana, cosas que tenemos que aprender en nuestro andar de fe es de que debemos tener dirección y debemos tener humildad. También la fe, mi hermano, tiene respuestas. La fe del cristiano debe responder a sus necesidades. Este hombre tiene un problema. Su hija única está gravemente herida, tiene 12 años. Mira lo que dice la historia. Vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Es una necesidad la que está enfrentando Jairo. Su posición no le ha ayudado en nada a esta enfermedad. Quizás su economía no le ha ayudado en nada a la enfermedad de su hija. Quizás las conexiones que pudiera tener con la sociedad no le han ayudado en nada a la enfermedad de su hija. Sin embargo, su fe le dice que hay un lugar donde puede encontrar la sanidad para su hija. Y eso es lo que le mueve a este hombre. Mi hermano, la fe tiene o debe tener la respuesta a tu crisis y a tus necesidades. La fe debe darte la dirección hacia dónde apuntar cuando estás buscando el milagro, cuando estás buscando la sanidad, cuando estás buscando la respuesta a X crisis que tú y yo estemos pasando. Jairo, a través de su fe, tiene dirección, tiene humildad, sabe dónde buscar, sabe qué puertas tocar, sabe a quién acercarse, lleva la confianza de que puede recibir aquello que su corazón está necesitando en este momento, que es la sanidad de su hija. Mi hermano, nuestra fe es clave en nuestra vida cristiana. Nuestra fe es clave en nuestra vida cristiana. Nuestra fe debe tener respuestas. Tu fe debe responder a las crisis que está pasando en tu vida. Tu fe debe tener la respuesta a las situaciones que estás pasando. Tu fe debe tener esa respuesta, mi hermano, y debe empujarnos a Cristo, porque Cristo es la solución de todos nuestros problemas humanos. Es lo que continúa diciendo el escritor, verso 43.
quiero que puedas imaginarte la escena. Y Jairo va entre la multitud, va codeándose entre toda la multitud, llega hasta el punto de donde está Jesucristo, le hace la petición y Jesucristo decide acompañarlo. Y entonces Jairo viene de regreso entre toda la multitud para enseñarle el camino hacia donde está su casa para que vaya a sanar. Jesucristo accedió ya a ir a la casa de Jairo, accedió a dar la sanidad para su hija. Jairo va emocionado, va contento. Jesucristo fue delante de Cristo, presentó su necesidad y Jesucristo como que dio el ok, como que dijo, está bien, vamos a solucionar el problema que tú tienes, ¿no? Y a veces tú y yo vamos en oración delante del Señor y salimos con esa tranquilidad de corazón, sabiendo de que el Señor dijo, sí, vamos a responder a tu petición. Muchas veces tú vas en oración delante del Padre y tu corazón se levanta tranquilo, contento, satisfecho, sabiendo de que Dios está en control de todas las cosas. Bueno, esta es la situación que está pasando Jairo. Jairo ahora va para su casa, Jesucristo le va siguiendo, él va abriendo el camino, cuando de repente la historia nos presenta un acto que no nos gustaría que pasara en este andar de la fe. Dice el verso 43, pero una mujer que padecía flujo de sangre, y ese pero, tú sabes que en la historia algo va a pasar. Ese pero es un atraso en la respuesta de Dios. Ese pero es lo que tú no quieres cuando Dios va a responder tus peticiones. Ese pero es lo que tú no quieres en medio de tu fe. Dice, pero una mujer que padecía un flujo de sangre desde hacía 12 años, la misma edad de la hija de Jairo, el mismo tiempo ha pasado esta mujer con esa crisis. Dice, y había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Han intentado muchas maneras de traer sanidad a esta situación, pero nada se ha podido. Entonces en ella también existe esta idea de que si se acerca a Jesucristo, puede encontrar la sanidad. La misma motivación que tuvo Jairo es la misma motivación que tiene esta mujer. Pero esta mujer no es el enfoque el día de hoy de nuestra enseñanza. El enfoque es la fe de Jairo. No quiero que pierdas de escena a Jairo. Jairo va en camino a su casa, va seguro que Jesucristo va con él en la misma dirección, pero de repente se le cruza esta mujer a Jesucristo. Se presenta una situación que va a atrasar lo que está necesitando Jairo. Dice, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado todo en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, sino vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. No pierdas a Jairo en el camino. Jairo va con la solución para la vida de su hija, va para allá. Y algo se atraviesa en el camino. Mi hermano, algo que podemos aprender de la fe de Jairo es de que la fe debe ser paciente. La fe debe tener la capacidad de esperar el momento cuando Cristo responda a nuestras peticiones. Aquí hay un atraso en la respuesta. Pero hay un atraso porque Dios está haciendo algo más. Dios no se atrasa simplemente por querer. Dios hay un tiempo específico para cada una de las cosas que va a pasar en nuestra vida, pero Dios siempre está obrando algo. En este caso nos damos cuenta de que Jesucristo está haciendo un milagro para alguien más. Jairo va en camino y ahora le toca esperar. Hay momentos en tu vida, mi hermano, mi hermana, en que las cosas se detienen en el progreso que va.
Y tú tienes que mantenerte firme y fiel, creyéndole al Señor. Esa es la idea de esta fe. Solo porque parezca que Dios no se apresura, no quiere decir que no esté haciendo algo. Solamente porque no entendamos lo que Dios está haciendo, no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. Solamente porque no vemos a Dios obrar, no quiere decir que no está haciendo nada. Simplemente porque nuestra perspectiva nos indica algo, no quiere decir de que Dios realmente no está preocupado en nuestras situaciones. Jesucristo se detiene porque hay algo que pasó en el camino y está solucionando también ese problema. Mi hermano, mi hermana, tu fe necesita fortaleza. Y una de las cosas que Jairo experimentó en esta historia es de que Jairo experimenta a Cristo sanando a alguien más. Cristo sanando, restaurando la situación de años de alguien más. Una situación que ni el dinero había podido solucionar, ni el conocimiento había podido solucionar, la ciencia no había podido solucionar. El escritor dice que se había gastado todo su dinero en muchos médicos y nadie había podido hacer nada. Nada de las soluciones humanas habían podido traer solución a esta mujer y Jairo está de espectador en este milagro que Cristo está haciendo. Mi hermano, mi hermana, en este momento de espera, que tus ojos no se cierren a ver lo que Dios está haciendo. A veces en nuestra necesidad y en nuestro egoísmo y en este enfoque muy personalizado, nos gustaría que toda la atención estuviera sobre nosotros y nuestra necesidad. No, pero Dios sostiene el universo, mi hermano, mi hermana. Dios sostiene el universo. Y lo dirige hacia un punto clave, hacia un punto perfecto. No pierdas la oportunidad de ver la misericordia y el amor de Dios mientras estás esperando la respuesta a tu petición. No pierdas la oportunidad de experimentar el poder de Dios cuando las cosas se están poniendo oscuras. Cuando las cosas se están poniendo difíciles, cuando las cosas se están deteniendo, también es tiempo de ver la misericordia de Dios. Nuestra fe debe fortalecerse y una forma de fortalecerse es ver milagros. Jairo está esperando un milagro y ahora tiene la oportunidad de ver un milagro. Mi hermano, mi hermana, si hay algo que ha pasado en tu vida, algo que Dios ha hecho en tu vida, un milagro que Dios ha hecho en tu vida, una sanidad que Dios ha hecho en tu vida, una salvación que ha llevado a tu familia, nuestro Señor, mi hermano, mi hermana, no calles la boca, cuéntalo, porque puede ser que algún Jairo esté alrededor esperando un milagro que Dios haga con alguien más para fortalecer su fe y poder seguir esperando. ¿Sabes cuáles son las buenas noticias, mi hermano? Es de que si Jesucristo sanó a esta mujer, Jairo puede quedar contento porque quiere decir que Cristo tiene poder para las sanidades. Mi hermano, cuando Dios esté haciendo algo con alguien en tu congregación, alégrate porque quiere decir que Dios está obrando en la congregación. Espera pacientemente que a su tiempo el Señor llegará a la casa y podrá hacer el milagro que tanto estás esperando. Jairo va en camino y ahora tiene que hacer un momento de espera, una pausa. Pero en esa pausa hay que aprender, en esa pausa hay que fortalecerse. La fe se fortalece en esos momentos de espera. Mira lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová, mi hermano, continúa esperando en el Señor, que el Señor a su tiempo responderá. En este camino de la fe hay momentos de pausa, pero no es momento de final, es momento de pausa. No te rindas en ese momento de pausa. No regreses al alcohol, no regreses a las drogas, no vayas en busca de otras soluciones. Espera que el Señor a su tiempo responderá. Si el Señor ya dijo en tu corazón que lo iba a hacer, así como ya iba en camino a la casa de Jairo, sigue creyendo y confiando en el Señor. No regresemos a nuestra vida pasada porque el Señor no ha respondido como queremos que responda.
No regresemos a nuestras costumbres pasadas porque Cristo todavía no ha respondido de la manera que nos gustaría que ya hubiera respondido. No, espera. Mantente firme, mantente fiel. Sigue esperando. Porque llegará el momento, como decía este verso, cuando levantes tus alas como las águilas. La actitud correcta fortalece la fe. La actitud correcta va a fortalecer tu fe en los momentos de crisis. Si Dios bendice a otro, mi hermano, quiere decir que Dios anda por el área. Así que debe llenarnos de fe. Por eso debemos nosotros comunicar los milagros que Dios hace. Porque algún Jairo necesita escuchar tu testimonio. Mira lo que continúa diciendo la historia. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Viene la noticia triste. Estaba aún hablando, está con la mujer está confesando lo que hizo. Jesucristo está diciendo: alguien me tocó, poder salió de mí. La gente le dice: maestro, pero todo el mundo te está tocando. Jesucristo dice: no, este no es un toque cualquiera. Hay gente que se me acerca para buscar algo y lo encuentra. Hay gente que simplemente se acerca porque está en medio del montón de la gente. Y mientras estaba hablando eso, llegaron los que estaban en la casa de Jairo y le dicen: Jairo, espera, quiero decirte algo que pasó. Dice que estaba aún hablando cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Hay momentos en este camino de la fe, mi hermano, en que las cosas se ponen peores. Si la tardanza parecía problemática, ahora la situación se ha puesto más grave. Ahora ha muerto la niña. Jesucristo no ha llegado, cuando estaba enferma y le hubiera podido sanar. No, ahora ya está muerta. Ahora la situación es diferente, ahora la situación se ha empeorado y muchas veces en tu vida, mi hermano, mi hermana, en esta necesidad de que Dios responda a nuestras crisis o a nuestros problemas, a nuestras angustias, y parece que Dios no escucha y parece que Dios no pone atención y a veces las situaciones se ponen todavía más graves. Dios permite que esas situaciones pasen porque es ahí donde tu fe y mi fe se está fortaleciendo. Verso 50, esto es clave. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salvo. Recuerda lo que te dije, recuerda a lo que íbamos. Antes de que esta mujer con el flujo de sangre se atravesara, recuerda hacia dónde íbamos. Jesucristo ya estaba de acuerdo y ya estaba en camino a llevar la sanidad para la casa de Jairo. No olvides, Jairo, hacia dónde íbamos. Aunque las cosas se tardaron, aunque las cosas se pusieron más difíciles, no recuerda que si Cristo dijo que lo iba a hacer, es porque lo va a hacer. Porque Él cumple su palabra y es ahí en esos momentos más angustiosos cuando nuestra fe debe fortalecerse. Y nuestra fe se fortalece en la palabra del Señor. Jairo necesita fortaleza y en ese momento Jesucristo le dice: no temas. ¿Recuerdas? Las cosas se van a arreglar. No temas. ¿Por qué? Porque el temor es el enemigo de la fe. La duda no es el enemigo de la fe. El temor es el enemigo de la fe. Por temor dejamos la fe. Es tiempo de evaluar nuestros temores. En el camino de esta fe, mi hermano, mi hermana, las cosas se pueden poner peores. La palabra de Dios es ese alimento a nuestro espíritu, es ese alimento a nuestro ser. Por eso debemos fortalecernos constantemente en ella. Algo que pasó en este pasaje y quizás lo leímos demasiado rápido. Esta persona que viene de la casa de Jairo trae la mala noticia, trae el anuncio y dice: tu hija ha muerto. Sin embargo, esta persona saca, diríamos nosotros, de su cosecha.
y le dice a Jairo qué es lo que debe hacer en medio de esta situación. Está ese mal consejo, aunque venga de alguien bien intencionado. Hay un mal consejo de un corazón bien intencionado. Mi hermano, tú y yo tenemos que ser sabios para escuchar el consejo. Y no porque venga bien intencionado es un consejo bíblico. No porque venga de alguien que amamos y respetamos quiere decir que es un consejo bíblico. Tú y yo debemos ir a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? No qué es lo que las emociones de aquel que me ama dice. No qué son los deseos o sentimientos de aquella persona que me ama dice. No, qué es lo que la palabra de Dios dice. Fuera de emociones, fuera de sentimientos, fuera de sensacionalismo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Jesucristo le dijo, no temas, recuerda, ya habíamos quedado en que íbamos a ir a sanar a tu hija, esto se atravesó en el camino, pero el plan continúa. Sin embargo, hay otra voz que le dice, ya no lo molestes, ya tu hija murió, deja tranquilo al maestro, que continúe con lo que él está haciendo, que continúe su camino, ya no lo desvíes, porque las cosas se han empeorado y ya no se pueden arreglar. Y le dan el consejo a Jairo. El consejo es, ya no molestes al maestro. Mi hermano, ten cuidado. Ten cuidado cuando el consejo sea, ya deja al Señor a un lado. La fe, mi hermano, necesita sabiduría para mantenerse firme. Porque la fe de Jairo ahora puede creerle a Cristo o puede no creerle a Cristo y escuchar el consejo del que viene de su casa. Sin embargo, Cristo se atraviesa en esa plática y le dice, oye, espera, no temas. Cree solamente y ella será salva. Y continúan el camino. Para allá vamos. Y Jairo se le ha tardado el milagro, a Jairo se le ha empeorado la situación, le ha llegado a una crisis donde biológicamente, socialmente, médicamente, clínicamente ya no tiene solución. Sin embargo, Jesucristo dice, vamos para allá porque hay algo que se puede hacer. La fe, mi hermano, debe fortalecerse en esos momentos esos momentos de crisis y de angustia son los momentos que ayudan a que tu fe se fortalezca. Mi hermano, es necesario que tu fe pase por estos baches, por este valle de sombra de muerte, para que se fortalezca tu confianza en el Señor. Es necesario que por muchas tribulaciones, dice la Escritura, entremos al reino de los cielos. En el mundo tendréis aflicción, mas yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. La aflicción, el problema, la crisis, las situaciones difíciles y las situaciones peores son parte de la vida del cristiano, pero le están afinando la fe. Entre todo eso hay un bombardeo de ideas, de una sociedad, de amistades, de familia, de gente que está alejada de Dios. Tú tienes que ser sabio para poder filtrar el consejo de Dios y el consejo de los demás y agarrarte del consejo de Dios. No permitas, mi hermano, que tu fe tambalee por el consejo de alguien que no conoce al Dios que tú le sirves. Mira lo que sigue contando la historia, verso 51. Dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Jesucristo va, hay una multitud también ahí de gente que están ha muerto, está la hija de este hombre es un principal, quiere decir que hay mucha gente que está ahí entre el montón. No todos están dolidos por la muerte de la niña, algunos es porque hay una amistad social o política o buscan algún favor en especial, y es bueno estar en los momentos de angustia porque podemos de pronto cosechar un favor, y muchos están ahí no porque amen a Jairo ni amen a su hija ni busquen la sanidad de la hija, simplemente están ahí porque el montón está ahí. Jesucristo llega a ese montón de gente y entra a la casa, pero no deja entrar a todos a la casa. Está a punto de suceder un milagro. Estaba a punto de suceder cosas maravillosas. Estaba a punto de encontrarse el poder divino de Dios
con las situaciones difíciles de la tierra. La gente ha dado un reporte, la niña está muerta, Jesucristo va a solucionar lo que la gente cree que ya no tiene solución. Y no dejó entrar a nadie, dice, sino que a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Jesucristo va en camino y dice, ok, ¿dónde está la niña? Vamos a solucionar este problema, pero Pedro, tú vienes conmigo, Jacobo, tú vienes conmigo, los papás, ustedes vienen conmigo, los demás se quedan afuera. Mi hermano, a veces para que las cosas sucedan, tienes que dejar afuera a muchos que simplemente destruyen el momento. Hay gente que no tiene fe y que es necesario que mejor se quede afuera. Hay gente que no tiene confianza en la palabra de Dios, que es necesario que se quede afuera. Hay gente que perjudica la obra de Dios y es necesario que se quede afuera. Jesucristo selecciona al grupo de personas. Mi hermano, en este camino de la fe tú tienes que ser selectivo también para que las cosas sucedan. Jesucristo, ¿por qué solamente agarraste a aquel grupito especial? Bueno, es que son los de oración y son los de fe, y esto necesita fe. Esto necesita creer lo increíble, y no todos tienen la capacidad de creer lo increíble. Tú, Pedro, ven para acá. Tú, Jacobo, ven para acá también. Tú, Juan, ven para acá. Y los papás, son los papás de la niña, tienen que estar presentes para ver lo que va a suceder. Y allá afuera está la multitud, dice la Escritura, y estaban llorando todos. Y estaban haciendo lamentación por ella. Y Jesucristo les dice, no lloren. No está muerta, está dormida. Y se burlaban de él, dice la Escritura. ¿Ves por qué muchos tienen que quedarse afuera? Porque cuando tú comienzas a hablar fe, hay muchos burladores. Hay muchos que no entienden las palabras de fe. Hay muchos que no entienden el vocabulario de la fe. Hay muchos que no comprenden el vocabulario de la fe. Y al no comprender el vocabulario de la fe, al no comprender lo que Dios está haciendo en tu vida, al no comprender las promesas que Dios ha dado a tu corazón, al no entender la visión que Dios ha puesto en tu vida, lo que van a aparecer son burladores, van a ser criticadores, van a ser señaladores, van a ser juzgadores. Y Jesucristo dice, no, ustedes mejor se quedan afuera. El reporte de ellos es está muerta, el reporte de Cristo es está dormida. Las situaciones no se ven de la misma manera cuando los ves desde el punto de la fe. Cuando estás parado sobre la roca que se llama fe y los lentes de la fe, las cosas se ven diferentes. Jesucristo la ve y dice, no, está dormida. La situación de esta niña es una situación pasajera, es momentánea, no es una situación eterna, no es un asunto de muerte, no, está dormida. El burlador, el incrédulo, no puede ver lo que Dios ve. Por eso la fe tiene que ser selectiva. Este es el camino de Jairo, mi hermano, mi hermana. Él va aprendiendo en el camino y tú y yo debemos ir aprendiendo juntamente con él, con lo que le está pasando y lo que le está sucediendo. Espero que te puedas poner en los zapatos de Jairo y llegar hasta el momento donde vas en confianza con Dios, que va a responder la oración que tú tienes, la petición que tú tienes, va a decir sí, y de pronto te dijo sí, vamos para allá, pero en el camino sucedieron cosas que vinieron a tratar de derrotar tu fe. Vinieron los falsos consejos, vinieron las burlas, vinieron las tardanzas, las cosas se pusieron peores, pero vamos de la mano del Señor porque vamos por este valle de sombra de muerte, pero su vara y su callado nos infunden aliento. Y seguimos avanzando, tomados del Señor, agarrados de su mano, porque sabemos que lo que Él dijo que iba a pasar es lo que va a suceder. Mi hermano, es necesario que pongas unos ojos alertas a tu fe. Que tu fe tiene muchos enemigos. Tu fe tiene muchos enemigos. Unos dijeron está muerta. Jesucristo dice no, está dormida. Se burlaban de él porque sabía que estaba muerta. Jesucristo no es ningún tonto que no sabe la situación, pero él está haciendo firme una realidad.
una verdad humana ante una verdad divina, una realidad desde la perspectiva de la humanidad y una realidad desde la perspectiva de Dios. La humanidad dice está muerta, pero Dios dice no, está dormida, esta se va a levantar. Una vez que yo le hable, se vuelve a levantar, porque el Dios que le dio la vida a todas las cosas y que sostiene todo con su sola palabra es el mismo Dios que es capaz de darle la vida a una niña que acaba de fallecer. Y no solo le dará la vida a la niña, le dará una lección de fe a los apóstoles que le están acompañando y le dará un testimonio de vida a Jairo y a su esposa. Y a la comunidad burlona le cerrará la boca con estas maravillas. Aleluya. Dice el verso 34, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Me gusta el orden de los actos. Jesucristo llega, ve una situación, no la ve como los demás. Y como los demás no la ven como él la ve, pues entonces mejor hay que dejarlos afuera y hay que tomar a aquellos que ven la situación como él la ve, porque el milagro va a suceder. Y se quedan unos afuera, mi hermano. Cuando llega esta promesa de Dios, mi hermano, cuando llega este plan de Dios, cuando se presenta esta visión de Dios, ¿en qué grupo te encuentras tú? ¿En el grupo que cree en la palabra de Dios? ¿O en el grupo que se burla de los que creen en la palabra de Dios? ¿Tú estás en los que dicen que no va a pasar o tú estás en los que dicen sí va a suceder? Porque Dios dijo que iba a suceder. Mi hermano, si tú estás en el grupo de los que no creen, tú siempre te quedarás afuera en el momento que los milagros sucedan. Si tú no te atreves a creer, tú te quedarás afuera en el momento que los milagros suceden. Cuando los burladores se alejan, cuando la incredulidad desaparece, es cuando Dios hizo el milagro. Hay una tremenda lección ahí, mi hermano, mi hermano. Hay cosas que tú y yo debemos alejar y debemos sacar de nuestra vida para que las cosas sucedan, para que los cambios que Dios ha prometido hacer en nuestra vida, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Hay cosas que tú y yo tenemos que sacar, porque son simplemente un estorbo para el plan de Dios. Hay incredulidad muchas veces, hay arrogancia, hay egoísmo, hay ego, hay sarcasmo, hay burla, hay mal testimonio. Y todo eso debe desaparecer para que las cosas de Dios tomen lugar. Este es el camino de la fe de Jairo. Dice el verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Al escuchar la palabra de Dios, el espíritu regresa a la niña y su cuerpo se levanta y le dice, dale de comer a la niña. Seguramente tiene hambre. La escritura dice que el espíritu regresa y ella se levanta. El espíritu regresa a la palabra de Dios después de haber purificado el área. Y ella se levanta. Iglesia, tú y yo tenemos que purificarnos para que su espíritu obre y nos levantemos. Tenemos que caminar en santidad, debemos caminar en fe para que su espíritu obre y las cosas sucedan. En este andar de la fe, mi hermano, y tomando de la mano y siguiendo las pisadas de Jairo, hemos aprendido que nuestra fe debe tener dirección. No debe tener miedo a los obstáculos, debe tener humildad. Nuestra fe debe tener respuestas. ¿Dónde encontramos la respuesta para nuestros problemas? Debe responder a las situaciones que pasamos.
La fe debe ser paciente, debe ser capaz de esperar. Y aunque las cosas se pongan difíciles, nuestra fe tiene que seguir siendo paciente y debe fortalecerse. Debemos creer en la palabra de Dios. Y al creer en la palabra de Dios estamos fortaleciendo nuestra fe. La fe se afirma en la palabra de Dios. No sé qué situación esté pasando tú el día de hoy, mi hermano, mi hermana, pero estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida. Y el consejo es de que sigamos las pisadas de Jairo. Aquel hombre que, aunque las cosas se pusieron difíciles, y aunque las cosas se pusieron más difíciles, aunque las situaciones tardaron, aunque los malos consejos llegaron, se mantuvo firme en la fe. Mi hermano, tú y yo debemos mantenernos firmes en la fe. Pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes en la fe para que podamos ser aquellos que experimentan el poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Cierra ahí tus ojos. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por el consejo, gracias por el recordatorio de que debemos mantenernos firmes en esta fe. Firmes en esta fe que tú nos has dado. Debemos cultivarla. Debemos hacerla que dé fruto. Debemos regarla día a día, mañana a mañana. Debemos alimentarla constantemente. Porque esta fe es la que nos sostiene. Y esta fe es la que nos ayuda a ver tu mano. Ayuda a cada uno de mis hermanos, aquellos que están viendo a través de esta pantalla. Señor, bendíceles, guárdales, fortaléceles, llénales de ti en todo momento, Señor. Y ayúdales a que se mantengan firmes en la fe. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.